Imagina, por un instante, cruzar las puertas del palacio más deslumbrante del mundo otomano. Columnas de mármol reluciendo bajo la luz del sol, cúpulas doradas que parecían tocar el cielo, patios cubiertos de azulejos que reflejaban mil colores. Los jardines, perfumados por jazmines y rosas, daban la sensación de haber sido arrancados de un paraíso terrenal. Cada rincón era un manifiesto de poder y riqueza. Para los visitantes extranjeros, Topkapi era mucho más que una residencia, era el corazón palpitante de un imperio. Allí gobernaba el sultán, un hombre al que se veía no solo como rey, sino como la sombra misma de Dios sobre la tierra. Sus órdenes podían decidir la vida o la muerte, y su palabra tenía más peso que cualquier ley escrita. A los ojos del mundo, aquel palacio era el símbolo de grandeza absoluta. Pero tras las cortinas bordadas con hilos de oro, detrás de los corredores impregnados con perfumes orientales, se ocultaba una verdad muy distinta. Bajo el brillo de los mosaicos se escondían grietas invisibles, y en medio de las risas y banquetes resonaban silencios mucho más fuertes que cualquier celebración. Porque Topkapi no era únicamente un escenario de lujo, también era una prisión. En sus entrañas se tejía un universo de sombras, un espacio donde el miedo dominaba cada gesto y donde miles de vidas fueron reducidas a simples instrumentos del poder. Allí, la grandeza no se sostenía solo con ejércitos victoriosos o tesoros conquistados, sino también con cuerpos mutilados de libertad, con identidades borradas y destinos sellados antes siquiera de comenzar. Ese contraste, el esplendor que todos veían y el sufrimiento que nadie nombraba, es lo que convierte al palacio en un símbolo inquietante. Era la promesa del paraíso, pero construido sobre la ruina de los que nunca pudieron escapar de sus muros. En el corazón de esta maquinaria secreta se encontraban los eunucos y los jóvenes seleccionados para el harén. No eran, como muchos imaginaron en relatos posteriores, guardianes de placeres ni servidores rodeados de lujos. Eran, en realidad, prisioneros de un ritual tan antiguo como cruel. Su existencia estaba definida no por lo que eran, sino por lo que habían perdido: libertad, identidad, futuro. Desde el instante en que cruzaban las puertas de Topkapi, dejaban de ser hombres, dejaban de ser hijos de una familia, rostros de un pasado. Eran despojados de su humanidad y convertidos en sombras, piezas que podían moverse a voluntad dentro del ajedrez del poder otomano. Cada paso que daban era observado por ojos invisibles, cada palabra que pronunciaban podía ser la última. Dentro de los muros dorados, el silencio era más temido que cualquier espada. Hablar demasiado podía costar la vida, callar en exceso era la única manera de sobrevivir. Por eso muchos de ellos jamás volvieron a pronunciar su verdadero nombre. Lo que alguna vez los identificó fue reemplazado por números, por títulos impersonales o, en la mayoría de los casos, por un vacío absoluto. Eran reducidos a funciones: custodiar, servir, obedecer, desaparecer. En un instante podían ser promovidos al círculo más cercano del sultán, y al siguiente descartados como si nunca hubiesen existido. La obediencia no era una opción, era una condena perpetua. El precio de la supervivencia era renunciar a uno mismo. Y, sin embargo, incluso entre esas sombras, algunos intentaban conservar un gesto, una mirada, una chispa de memoria que les recordara que alguna vez fueron personas. Pero en un mundo donde todo estaba vigilado, hasta la nostalgia podía ser peligrosa. En Topkapi, la obediencia no solo era exigida, era el aire mismo que se respiraba. Y quienes no aprendían esa lección, desaparecían en la nada, devorados por el silencio del palacio. Cada sultán que ocupó el trono dejó su huella en el palacio, y esas huellas no siempre fueron de grandeza o sabiduría. Algunas estaban teñidas de capricho, paranoia y crueldad. En un imperio donde la voluntad del soberano era ley absoluta, el destino de cientos de hombres y mujeres podía cambiar en un simple instante, en un gesto casual de la mano que gobernaba. Hubo un sultán que, consumido por el miedo a las conspiraciones, convirtió a los eunucos en una red de espías. Nadie estaba a salvo: ministros, visires, concubinas, todos podían ser observados. El aire del palacio se volvió sofocante, pues la sospecha se infiltraba en cada esquina. Bastaba un rumor, una mirada mal interpretada,
para que la vida de alguien se extinguiera sin juicio ni explicación. Otro sultán, más cruel aún en sus entretenimientos, transformaba a las concubinas en piezas de un juego macabro. Organizaba competencias grotescas, danzas forzadas, desafíos de obediencia, pruebas de resistencia donde la dignidad era arrancada sin piedad. Y lo más aterrador era que sus destinos dependían únicamente de su ánimo cambiante. Un chasquido de sus dedos podía significar la gloria efímera, o la condena inmediata. Otros gobernantes trataban a estas personas como juguetes rotos. Cuando se cansaban de ellos, simplemente los desechaban. Algunos eran enviados al exilio, condenados a vagar y morir en soledad. Otros eran encerrados en cámaras oscuras, donde no entraba la luz del sol, para desaparecer lentamente de la memoria colectiva. El castigo no siempre era la muerte, a veces era el olvido, un destino aún más cruel. Así, el palacio, con toda su magnificencia, no era solo un escenario de esplendor. Era también un laberinto de crueldad. Cada pasillo podía conducir a un banquete o a un calabozo. Cada puerta podía abrirse hacia la recompensa o hacia la ruina. Y entre esos muros, los jóvenes aprendieron una lección amarga: la lealtad jamás era suficiente. Podían dar todo, incluso sus vidas, y aún así, ser Desk. En Topkapi, el deseo no era un lujo, era una trampa. A primera vista, el harén parecía un universo de seducción y privilegio, donde mujeres jóvenes eran rodeadas de seda, joyas y perfumes exóticos. Pero en realidad, aquel lugar estaba diseñado para servir como un engranaje más de la maquinaria del poder. El amor verdadero no tenía cabida, solo existía el deseo convertido en herramienta política, en moneda de cambio, en veneno. Cada concubina que entraba en el harén sabía que su belleza era tanto un don como una condena. Ser escogida por el sultán podía abrirle las puertas a una vida de influencia y respeto, pero también podía sellar su destino en un instante. Muchas eran convertidas en madres de príncipes, y con ello pasaban de ser invisibles a convertirse en figuras centrales en los juegos sucesorios del imperio. Sin embargo, esa misma posición privilegiada las arrojaba a una guerra silenciosa con las demás, donde la envidia y la traición eran tan letales como las dagas ocultas. El deseo del sultán no se limitaba al placer, era un campo de batalla. Cada mirada que concedía, cada noche que compartía, cada palabra susurrada a una concubina encendía tensiones en el palacio. Amores forzados, pasiones impuestas y rivalidades sangrientas estallaban entre las paredes que, aunque cubiertas de oro, escondían cicatrices invisibles. Pero el precio del deseo no recaía solo en las mujeres. También los eunucos, vigilantes y mediadores de estas intrigas, quedaban atrapados en un juego imposible. Eran ellos quienes organizaban las rutinas del harén, quienes transmitían mensajes, quienes decidían qué concubina podía acercarse al sultán. Ese poder limitado los convertía en objetivos de conspiraciones y venganzas. Un error mínimo podía costarles la vida. El harén, lejos de ser un paraíso de sensualidad, era un campo minado. El afecto del sultán podía elevar a una concubina a lo más alto del poder, pero también podía condenarla a la oscuridad del olvido, a ser expulsada, o incluso, cuando el bullicio de las cortes se apagaba y los ecos de las órdenes del sultán se desvanecían en los pasillos, lo único que quedaba en Topkapi era el silencio. Un silencio denso, pesado, casi insoportable. Era el eco de todas las vidas que habían sido borradas entre sus muros, de las voces que nunca pudieron gritar, de los nombres que jamás volverían a pronunciarse. Ese silencio era, en realidad, el verdadero guardián del palacio. Más temido que los ejércitos del imperio, más fuerte que los muros de mármol, más implacable que cualquier decreto. Porque el silencio era el que cubría las injusticias, el que escondía los abusos, el que envolvía la historia en un manto de misterio. Los que sobrevivían a Topkapi rara vez contaban lo que habían visto. Tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, o tal vez porque las palabras nunca podrían describir del todo la magnitud de aquel encierro invisible. Así, generación tras generación, el palacio mantuvo su imagen de esplendor intacta, mientras la verdad quedaba enterrada en sus entrañas. El eco del silencio se extendía más allá de sus muros.
Se infiltraba en las crónicas oficiales, en los relatos de viajeros fascinados por las cúpulas doradas, en la memoria de quienes preferían recordar solo la grandeza y no la miseria. Pero aún hoy, si uno escucha con atención, ese silencio sigue hablando. Susurra historias de obediencia ciega, de juegos crueles, de deseos convertidos en armas y de vidas consumidas en la oscuridad. Y es que el mayor secreto de Topkapi no está en sus tesoros, ni en sus jardines, ni en sus murallas inexpugnables. El verdadero secreto está en lo que nunca se dijo, en lo que quedó atrapado entre sus pasillos, en el eco eterno de un silencio que todavía resuena.